Gracias por continuar en Observatorio. Estamos analizando la reforma energética y sus implicaciones de cara a la legislación secundaria que deberá aprobarse en el periodo de sesiones que está en curso en el Congreso de la Unión. En esta conversación con Ramón Carlos Torres del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y Enrique Provencio de la Facultad de Economía. Usted la puede seguir y bajar de internet en nuestra página www.observatorio2012.tvunam.mx. Hablábamos de las figuras de los contratos que finalmente deberán quedar bien definidas, especificadas en la legislación secundaria. Ya llevamos más de la mitad de febrero y el Ejecutivo no ha presentado su iniciativa al Congreso, Enrique. Lo cual preocupa mucho porque uno de los puntos delicados, no nada más de este tema, sino de la arena política y democrática del país, fue la manera en la que se discutió la reforma constitucional. Y poco a poco estamos avanzando hacia una situación crítica, porque el decreto de reforma constitucional dice con toda claridad que 90 días después de que el decreto entrara en vigor, tenía que aprobarse la legislación secundaria. Tiene 120 días. Tiene que aprobarse. Eso es el 21 de abril. Eso es el 21 de abril. Y el 21 de abril, que es el último, hay que recordar que este periodo ordinario de sesiones en el Congreso va de febrero a abril. El 21 de abril tiene que aprobarse no una disposición, muchas disposiciones de legislación secundaria, porque las reformas que se derivan del cambio constitucional y del régimen transitorio podrían llegar a afectar a aproximadamente 25, 27 leyes distintas, algunas de ellas nuevas leyes. Y en efecto, no hay iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo hasta ahora. ¿Cuál es el tema central de la reforma? El tema central de la reforma, tal como dice en los artículos transitorios de la reforma constitucional, es regular las modalidades de contratación, estas 4, entre otras, que Ramón Carlos decía, de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de licencias. Y segundo, ¿qué contraprestaciones deberá generar el Estado para las empresas productivas del propio Estado, que así se van a llamar en adelante Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, y las empresas privadas que tengan una contratación para la producción de hidrocarburos o la participación en las diferentes fases de petróleo y electricidad? Pero además, en esta legislación secundaria que el Congreso debe aprobar en el periodo de sesiones de febrero a abril, y a más tardar el 21 de abril, están muchos otros aspectos: modificar leyes relacionadas con energía eléctrica, las leyes reglamentarias del petróleo, las existentes actualmente, la de la Comisión Nacional de Energía, las de nuevos organismos como una agencia ambiental exclusiva para el tema energético, por ejemplo. El régimen fiscal de Pemex. El régimen fiscal de Pemex, repito, entre más de 25 piezas legislativas. Por tanto, el proceso que el legislativo va a llevar y además la deliberación pública que debería acompañar a este proceso es un tema crítico para las próximas semanas. La prisa de nuevo se extiende como una sombra que puede oscurecer el propio trabajo legislativo. 25 leyes en unas cuantas semanas, se antoja un trabajo excesivo para hacerse con la pulcritud que el tema exige. Pero además, mientras está corriendo este plazo, hay otros que no solo tienen que ver con la elaboración de las leyes, sino con las obligaciones que la reforma constitucional impuso a Pemex para pedir a la Secretaría de Energía, digamos, los espacios donde Pemex va a estar haciendo sus actividades de exploración, extracción. Ramón Carlos, entiendo es la llamada Ronda Cero. Así es. ¿Cómo está esto? Sí, efectivamente las disposiciones transitorias hablan de 3 fechas críticas, ¿no? Una de ellas, antes de marzo 21, las próximas semanas, en donde Pemex tendrá que solicitar a la CENER las áreas que quiere explorar
que esté en condiciones técnicas, económicas y financieras de explorar o de extraer el hidrocarburo. Y la CENER tendrá que darle respuesta en un máximo de 6 meses a partir de esa fecha, o sea, hacia septiembre, sobre su solicitud. La otra fecha clave, como decía Provencio, es abril 20, en donde tiene que haber la legislación, al menos lo que tiene que ver con contratos, con participación de la industria nacional, con adecuaciones de la administración pública federal. Como decía Provencio, esto puede venir en 20 y tantas disposiciones. Y la otra fecha clave es hacia diciembre, en donde llama la atención que deberá establecerse la legislación medioambiental que tiene que ver con toda esta actividad y tiene que establecerse el fondo llamado de la estabilización y el desarrollo para captar los recursos petroleros. Son las 3 fechas claves. Ahora, de estas fechas, hay modo de ver la primera, no solamente por ser la más cercana, es la de más trascendencia. Yo creo que es la que va a sellar por dónde va a venir la legislación secundaria, qué puede dar la legislación secundaria. Me parece gravital, tanto la solicitud como la respuesta. La llamada ronda cero, no lo menciona así en el decreto, pero se le ha llamado ronda cero, consiste en que Pemex tiene que solicitar y la CENER tiene que responder a la solicitud adjudicando. Aquí de entrada hay una cosa que llama la atención. Pemex solicita a la CENER, pero si el Consejo de Administración de Pemex es presidido por el Secretario de Energía, si Pemex actualmente, organismo en conversión, organismo público en conversión, empresa productiva, es parte de la sectorialización que hay en CENER, entonces pareciera como si fuera un trámite burocrático, como si fuera un pase de ventanilla, y se está jugando el destino de la nación. ¿Por qué está jugando el destino de la nación? Porque como no hay criterios, la legislación no los establece, para ver cómo se puede formular esta solicitud y cómo se puede responder. Entonces cabe todo. En un extremo se puede decir, si Pemex tiene un patrimonio negativo, ¿cómo se le va, dónde está su solvencia financiera? En otro extremo se puede decir, bueno, yo solicito seguir con todo lo que estoy a condición de tener una reestructuración financiera. Y esto abre la puerta a una serie de consideraciones que hasta ahora están puestas ahí, o están ocultas, ¿no? Por eso creo yo que en la llamada ronda cero es mucho lo que se juega. Y en esto mucho que se juega, sería trágico, por ejemplo, que en la solicitud no estuviera contenida las áreas de exploración y de extracción que tienen que ver con las reservas probadas. Sería trágico que se le negara a Pemex, y no por Pemex, sino por la nación. Este es dinero casi contante y sonante, es donde está el patrimonio más líquido de todo el hidrocarburo, es donde no está el sueño del tesorito escondido en el subsuelo. Es decir, no son lutitas, no son aguas profundas, son reservas probadas, con base en las cuales se tiene colocada deuda en el exterior. O sea, asomarse a las opciones, a las consideraciones que puede tener esto, son inconmensurables. Por supuesto, no dudo que pueda haber prudencia de parte del secretario de Hacienda, del presidente, en el manejo de todo esto, pero la nación merece algo más que la expectativa de la prudencia de los gobernantes, ¿no? Y con la prisa encima. Y sobre todo porque, un breve comentario sobre este aspecto, porque parece haber dados cargados contra Pemex en este proceso, ya que en el propio régimen transitorio de la reforma se establecieron condiciones como, por ejemplo, se van a asignar los campos de exploración y explotación siempre y cuando Pemex demuestre condiciones de competitividad, por ejemplo, o alta productividad. Y otras... ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es el criterio? Exactamente, que no tiene criterios definidos en la actualidad y que pues se le piden a Pemex cuando la reforma de entrada partió de la consideración de que Pemex no es capaz de conducir un proceso de modernización tecnológica que permita incrementar las reservas probadas e incrementar la producción petrolera. Entonces, se trata de algo extremadamente delicado y esa es una de tantas decisiones técnicas que ya están en proceso. Y además, si entiendo bien de cómo se resuelva esta ronda cero, lo que Pemex deje de solicitar o lo que no se le conceda, Es lo que pues va a va a ser asignar. el terreno para los privados, ¿no? Así es. Así es.
Así es. Y luego es el otro capítulo, que es toda la refinación de Pemex. Es decir, porque de acuerdo con el decreto, empresa productiva del Estado, las empresas productivas del Estado que se establezcan son para extracción y exploración. Claro, se puede fabricar interpretaciones sobre el decreto, sobre la Constitución, y se pueden esas empresas productivas del Estado ahora con la legislación secundaria darle una vuelta, ¿verdad?, para poder meter ahí refinación y petroquímica, pero eso no dice el decreto. ¿Y qué va a pasar con la refinación? Porque está bien que la propaganda nos diga que son instalaciones viejas, obsoletas, improductivas, etcétera, pero momento, eso pudo haber servido para una propaganda, pero el Sistema Nacional de Refinación ¿va a ser fragmentado? Es decir, sería un error. Es decir, es un sistema nacional cuyo valor está no en los fierros viejos, sino en lo que se puede reconvertir con esos fierros viejos. Permítanme hacer una pausa para seguir con el tema de la petroquímica y quisiera yo adelantarles otro par de asuntos. No nos hemos detenido demasiado en las implicaciones en el tema eléctrico, cómo cambia el sector eléctrico, y un asunto que está ligado inevitablemente al energético, que es el medioambiental. Permítanme hacer una pausa y regresamos a esta conversación, ya lo ve, muy informada, muy enterada, con Ramón Carlos Torres del Programa Universitario Estudios del Desarrollo y con Enrique Provencio de la Facultad de Economía sobre la reforma energética. No se vaya, regresamos.